y discutir los puntos más álgidos de diferenciación y con los que hemos tenido discusiones con el grupo de neurología sobre el manejo endovascular o manejo médico. Bueno, la primera descripción sobre esta patología aparece en esta revista, la revista francesa médica de 1825 del Dr. Rips, en donde hace una descripción de unos hallazgos de autopsia en un paciente con crisis convulsivas, quien fallece y en quien se encuentra una trombosis del seno longitudinal superior. Desde esa época se asumió que era una infección del seno sagital superior que se presentaba clínicamente con focalización, un cuadro convulsivo que podría progresar al coma, y en autopsia se encontraban cuadros de hemorragia, y esta hemorragia en zonas de edema cerebral fue lo que en un comienzo contraindicó el manejo de la heparina. La trombosis de los senos venosos es una enfermedad poco frecuente, solamente suma hasta el 2% del total de los eventos cerebrovasculares, y se puede presentar en 5 por millón de habitantes más o menos. Es más frecuente en mujeres que en hombres, un 70% en mujeres, y la mortalidad en las diferentes series alcanza el 15%. La clínica, pues usted la conoce mejor que yo, es una clínica muy diversa, con 4 patrones que han sido descritos, básicamente un cuadro de hipertensión intracraniana, otro cuadro neurológico de presentación clínica de síndrome de seno cavernoso, otro cuadro de focalización neurológica y algunas veces un cuadro de encefalopatía subaguda. Los síntomas en la fase aguda más frecuentes que hemos visto también son cefalea severa, convulsiones, signos de hipertensión intracraniana, particularmente vómito y papiledema, déficit focal y alteración de la conciencia. El escenario puede dividirse en agudo cuando tiene menos de 6 días, subagudo entre 7 y 30 días y crónico cuando llevan más de un mes de clínica. Es más frecuente que los pacientes se presenten en la fase subaguda. Y el diagnóstico se soporta en un buen estudio clínico y las imágenes colaboran mediante la resonancia magnética especialmente y, si es posible, la venografía con resonancia. La anatomía, rápidamente, los vasos venosos más importantes, pues aquí vemos la vena anastomótica superior de Trollard, las venas cerebrales internas, la vena de Galeno, la vena basal de Rosenthal, el seno recto, la vena anastomótica inferior de la B, los senos, el seno sagital superior, que llega al seno confluente, a este también llega el seno recto, el seno sagital inferior, que igualmente drena por el seno recto, desde el seno confluente drena al seno transverso, al seno sigmoide, se comunican con el seno occipital. También vemos acá el plejo basal vertebral, el seno petroso superior, el seno petroso inferior, que se comunican por el seno intercavernoso y el seno esfenoparietal, aquí a lo largo del ala mayor del esfenoides. Estos diagramas que aparecieron, que fueron publicados el año anterior en Radiopedia, son muy útiles porque nos muestran la distribución del compromiso anatómico de la trombosis de los senos venosos y de sus venas tributarias. Vemos acá a la derecha, en la parte alta frontoparietal, cómo este parénquima encefálico drena al seno sagital superior por venas corticales y la vena anastomótica superior de Trollard. En un corte más inferior, vemos cómo el seno recto colabora con el drenaje de los centros semiovales a través de las venas cerebrales internas y el seno sagital inferior drena el cuerpo calloso. En un corte más inferior, entra a colaborar con el drenaje el seno esfenoparietal y el seno cavernoso, que drenan a través de la vena de Silvio. A la altura de la base del cráneo, la parte posterior del giro recto, la cabeza del hipotálamo, la porción medial del temporal, drenan a el seno recto a través de la vena basal de Rosenthal. Y al seno transverso drena el parénquima del tercio medio y posterior del lóbulo temporal por la vena anastomótica inferior de la B. En la fosa posterior, ya los hemisferios cerebelosos tienen múltiples drenajes, pero particularmente al seno transverso y el puente y los pedúnculos cerebrales al seno esquimoide a través de los senos petrosos superior e inferior. Hay unas peculiaridades que son fundamentales
para entender la fisiopatología de la trombosis de las venas cerebrales y los senos durales, y es que estos vasos son vasos de alta capacitancia. En un momento dado, casi el 70-80% del volumen sanguíneo cerebral está en el compartimento venoso y venocapilar. Son vasos entonces que tienen una gran capacidad de reclutamiento sanguíneo, y una característica anatómica muy particular es que no tienen válvulas que obliguen a hacer un flujo unidireccional, por lo cual el flujo se da gracias a ciertos gradientes de presión que permiten que haya un drenaje de acuerdo pues, a esas presiones, a diferencia del resto del cuerpo humano, y por eso puede haber un drenaje de espacios superiores a espacios inferiores, de espacios superficiales a espacios profundos. Barkov, en esta publicación en el 2019, propone que es la hipertensión venosa el principal fenómeno que explica la oclusión del sistema venoso cerebral. La hipertensión venosa tiene dos mecanismos básicos de compensación. Uno es la dilatación venosa a través del reclutamiento de los capilares y las vénulas, que permite mayor capacidad de sangre dentro de estos espacios, y la otra es la apertura de las colaterales venosas, que permite que a través de esa ausencia de venas, de válvulas, perdón, se pueda producir una reversión del patrón de flujo con reclutamiento de espacios o de territorios venosos vecinos. Si estos mecanismos de compensación no funcionan adecuadamente, se va a producir una lentificación en el flujo venoso con extensión de la trombosis, va a aumentar la presión a nivel venoso y capilar, y esto va a producir finalmente una disfunción de la barrera hematoencefálica, áreas de sangrado, edema cerebral, disminución del flujo sanguíneo cerebral, lo cual va a llevar a isquemia, hipoxia, aumento en la compresión venosa, aumento en la compresión capilar, y un círculo vicioso que va a generar mayor hipertensión venosa. El tratamiento clásico, ustedes lo saben muy bien, es con heparina de bajo peso molecular, que ha mostrado una resolución del 84% a 6 meses, un total del 54%, total en el 54% de los pacientes solamente. Esta baja reperfusión con solamente la heparina de bajo peso molecular no se compara pues, con la parte clínica. Realmente mucho más del 80% de los pacientes responden adecuadamente desde el punto de vista clínico al manejo con heparina. Y esto tiene que ver con que muchas veces esas venas de manera crónica pues, van a permanecer cerradas, pero en los sistemas de colateralización y de compensación permite que el paciente permanezca asintomático. La trombolisis sistémica o local no ha mostrado que sea realmente útil, y vamos a ver que hay varios reportes que muestran que es de alto riesgo su uso. Es importante el manejo de la enfermedad subyacente, los factores de riesgo y las complicaciones que se documenten, y el tratamiento sintomático también debe pues, ofrecerse al paciente. Básicamente el manejo de la hipertensión intracraneana, el manejo del cuadro convulsivo, la cefalea y los cuadros de alteración visual. La terapia endovascular, entonces yo pienso que eso es muy importante, solamente se debe dejar para pacientes que de manera estricta no respondan al manejo médico, y esa es una recomendación de la Sociedad Europea de Stroke. Ferro, en su artículo famoso de Stroke de 2004, que ustedes conocen, muestra los resultados del estudio internacional de trombosis de venas cerebrales y senos durales. Un resumen muy amplio es que fue un estudio multicéntrico prospectivo. Fueron 21 países con 89 centros, un total de 624 pacientes, en donde se administró como tratamiento heparina en el 99% de los pacientes y trombolisis local solamente en el 2%. La mortalidad alcanzó el 8.2%, pero lo más importante del trabajo es lo siguiente, es que permitió la identificación de grupos de alta incidencia y permitió identificar factores de riesgo para trombosis de senos durales y venas cerebrales. Al mismo tiempo, permitió identificar factores de riesgo de mal pronóstico neurológico. ¿Qué pacientes, independiente del manejo médico, van a progresar hacia deterioro neurológico severo y muerte? Y este grupo es el grupo de pacientes que deben ser llevados a terapia endovascular. En este artículo de Ferro, de Stroke de 2004,
aparecen estas tablas en las cuales él y su grupo identifican los grupos de mayor riesgo. Hay factores de riesgo asociados al género y particularmente en su serie, más del 70% fueron mujeres y de estas el 54% tenían el antecedente de toma de anticonceptivos orales, particularmente aquellos que contenían estrógenos. Otro factor de riesgo asociado al género, el puerperio, el embarazo y las terapias de reemplazo hormonal. Se identificó en un 38% condiciones protrombóticas, genéticas o adquiridas, es decir, estadios de trombofilia, particularmente el síndrome antiosfosfolípido, casi en un 6% de los pacientes, la hiperhomocisteinemia, que ustedes mejor que yo saben, cada vez se asocia más a estas trombosis atípicas y a estos otros factores como la deficiencia de proteína S, proteína C, de antitrombina 3, entre otros. Factores mecánicos. El antecedente de una neurocirugía es un factor que se relaciona casi en el 3% de los pacientes, punción lumbar casi en el 2% de los pacientes y trauma craneoencefálico. También es reconocida la asociación con infecciones, básicamente infecciones del macizo facial y especialmente de la mastoides, unas mastoiditis, las otomastoiditis que se relacionan con trombosis sépticas de seno transverso. Enfermedades sistémicas, particularmente estados de anemia, el cáncer, enfermedad mieloproliferativa, estados de deshidratación, entre otras enfermedades. Dentro de los medicamentos, los citotóxicos para oncología también se han relacionado y como anomalías anatómicas vasculares, especialmente las fístulas arteriovenosas durales. Se propone una triada en la cual existe una interrelación entre enfermedad de la pared vascular por flebitis o infiltración tumoral o trauma, una limitación mecánica al flujo venoso, que puede ser obstrucción o aumento de la viscosidad como en los pacientes deshidratados, o estados de hipercoagulabilidad que pueden ser congénitos o adquiridos. Estos van a jugar en equilibrio para producir finalmente, si se presentan estos factores, una mayor incidencia de trombosis de senos durales. Este artículo de Soló de Neurosurgery de 2003 es un artículo interesante porque, aunque es un artículo pequeño, es una serie pequeña de 31 casos, él hizo lo siguiente, hizo 4 grupos de tratamiento diferente en pacientes con trombosis de senos durales. Un grupo lo dejó para observación médica, fueron 4 de 5 casos que cursaron hacia hemorragia intracraneana. Otro grupo en donde utilizó anticoagulación con heparina, en donde no encontró hemorragia intracraneana, incluso si el paciente había debutado con hemorragia intracraneana previa, y 6 de 8 pacientes cursaron a la mejoría clínica. Un tercer grupo en donde realizó trombolisis endovenosa con uroquinasa o RTPA, más anticoagulación con heparina, y encontró una repermeabilidad del 90%. Sin embargo, miren que el 30% de sus pacientes en los que asociaba trombolisis endovascular cursaron con hemorragia intracraneana. Y un cuarto grupo en donde realizó trombectomía mecánica más anticoagulación, pero sin trombolisis, y fue el grupo en donde se encontró la tasa más baja de hemorragia intracraneana con una mejoría del 88% de sus pacientes. Las conclusiones son interesantes. Primero, la anticoagulación sola en casos severos no es eficaz, que creo que es un concepto en general aceptado. Segundo, la anticoagulación, incluso con hemorragia intracraneana, es segura. Tercero, la trombolisis es eficaz, pero se asocia a un aumento importante, estadísticamente muy alto, de hemorragia intracraneana. Y la recomendación final es que recomiendan la anticoagulación sistémica o anticoagulación más trombectomía mecánica como un tratamiento seguro y eficaz. Esta serie del Dr. Siddiqui de Stroke de 2015, el Dr. Siddiqui es una persona muy conocida aquí en Colombia, ha venido varias veces, nos ha acompañado. Es una revisión sistemática de 185 casos, sumatoria de 42 estudios, en donde 60% de los pacientes habían tenido hemorragia intracraneana previa. En su serie, el Dr. Siddiqui utilizó manejo endovascular con AngioJet, que es un dispositivo reolítico en el cual se produce la inyección de un trombolítico
endovascular a alta presión, asociado a trombolisis directa en un 71%, buen resultado en el 84%, muerte en el 12%, con recanalización en el 95%, completa en el 74%. La mayor complicación alrededor de este procedimiento, en relación con él, fue hemorragia intracraneana en el 10%. A pesar de esta tasa alta, la conclusión epidemiológica del estudio es que la trombectomía mecánica es segura y eficaz. Lías en Neurosurgery en el 2017 hace una revisión también sistemática de 17 estudios con un total de 235 pacientes con trombectomía mecánica, en donde utilizó trombolisis concurrente en un 88% de sus pacientes, se logró recanalización en el 95%, completa en el 70%. Seguimiento, en el seguimiento 35% de los pacientes estaban neurológicamente bien y la mortalidad fue del 14%. Se encontró, ese es el dato que yo resalto acá, una nueva hemorragia en el 9% de los pacientes asociada al brazo de la trombolisis concurrente. La conclusión es que la trombectomía mecánica es efectiva en estas trombosis venosas cerebrales refractarias, pero que la trombolisis simultánea no muestra beneficios adicionales y la trombolisis simultánea se asocia a mayores riesgos de sangrado. El estudio de Colacontla de abril de 2017 es un estudio también retrospectivo en el cual hace una revisión sistemática de 312 casos en 67 estudios en donde se hizo trombolisis directa con o sin trombectomía mecánica. Con esta tasa de recanulación grande, completa en el 87% de los casos, pero miren que tuvo 44 casos de hemorragia intracraneana. A pesar de esto, concluyen que la trombectomía mecánica más la trombolisis es segura y válida. Hellner, en 2019, hace esta revisión en donde trata de orientar en estos pacientes que tienen un cuadro clínico bizarro, acompañado del uso de dímero D, mejorar la sensibilidad para hacer un diagnóstico más temprano. Él da a ciertas variables clínicas una puntuación, a las convulsiones 4 puntos, a la trombofilia 4 puntos, al uso de anticonceptivos orales 2 puntos, a sintomatología neurológica de más de 6 días 2 puntos, a la cefalea severa 1 punto y a la focalización neurológica 1 punto. Y encuentra que existe una baja probabilidad de trombosis de venas cerebrales cuando la probabilidad, de acuerdo a estas variables clínicas, está entre 0 y 2 puntos, es decir, baja, con un valor predictivo negativo del 94%. Y alta, cuando está por encima de 6 a 12 puntos, el valor predictivo positivo está en el 92.5%. Si a esto le agregamos el uso del dímero D, con un valor de corte por encima de 675 picogramos por litro, encontramos que la sensibilidad y la especificidad aumentan de manera ostensible, y esta tabla la usamos en la valoración de nuestros pacientes. Pues no tenemos el dímero D en el hospital, pues para todos los pacientes en todo momento no se usó, pero la tabla sí, y resultó de gran utilidad, como les voy a mostrar. MEDI en 2020 hace un estudio pequeño, retrospectivo, de 7 pacientes entre el 2018 y el 2019, en donde a la trombectomía mecánica por aspiración le agrega el uso de TPA, 10 miligramos apenas, una dosis pequeña, disuelta en 15 centímetros de salina normal, en inyección lenta por microcatéter en 20 minutos. Reporta una recanulación de 100%, completa el 70%, y miren lo interesante, sin complicaciones hemorrágicas. Lo interesante de esto es que después de la trombectomía usualmente vemos en nuestros pacientes pequeños remanentes de trombos adhesivos a las paredes de los senos durales, y esto nos parece interesante como para hacer una limpieza final en el procedimiento. Ulivi en 2020 publica este flujograma de manejo, en donde él propone que ante la sospecha de trombosis de venas cerebrales se practique una resonancia magnética, idealmente con venografía, o un TAC, idealmente con venografía. Si se confirma la trombosis de venas cerebrales, el paciente es llevado a anticoagulación. Aplica la escala de riesgo
que vamos a ver ahora, si la escala de riesgo es pequeña, tiene una puntuación que es esta, menor de 3, el paciente continúa con anticoagulación. Pero si el paciente tiene, a pesar de la anticoagulación, y tiene una escala de riesgo significativa y asociada a cáncer con 2 puntos, 2 puntos, trombosis venosa cerebral, 2 puntos, alteraciones mentales, 1 punto, sexo masculino, 1 punto, hemorragia intracraneal, 1 punto, ellos lo llevan a valoración interdisciplinaria y evalúan imagenológicamente si el paciente tiene desviación de línea media, o herniación o hipodensidad del territorio de la cerebral posterior, considerar craniectomía decompresiva y considerar terapia endovascular para tromboaspiración. A esta escala de riesgo nosotros le agregamos las recomendaciones del doctor Ferro en su artículo inicial, en donde él también consideraba estas variables, pero le agregaba infección del sistema nervioso central y edad mayor de 37 años. Bueno, nuestros casos, ustedes pues todos trabajamos en el hospital, sabemos que el hospital fue abierto en abril del 2016 y en estos 5 años que se cumplieron ahora en abril del 2021, tuvimos la oportunidad de atender varios casos de trombosis de venas cerebrales. Les voy a mostrar nuestra serie. Tuvimos 27 pacientes que pudimos ver en la recolección de datos de neurología, de los cuales 9 se consideraron elegibles porque eran pacientes remitidos de otras instituciones con deterioro del estado neurológico y con indicación para manejo endovascular. Utilizamos en todos los casos anestesia general, en todos los casos se realizó trombectomía mecánica sin trombolisis y no se realizó con trombolisis, basados en los reportes previos en donde se asociaba la trombolisis con una alta tasa inaceptable de transformación hemorrágica. La aspiración siempre se hizo de proximal a distal y cuando se requirió utilizamos angioplastia. El primer caso es una mujer de 33 años quien llegaba con un cuadro de cefalea de 6 días de evolución, hemiparesia izquierda, papiledema y emesis, con un Glasgow de 15/15. Esta paciente en la tomografía de ingreso muestra trombosis del seno longitudinal superior, en el corte sagital, en la reconstrucción sagital vemos la trombosis extensa del seno sagital, oclusión de la tórcula, oclusión del seno recto, oclusión del seno sagital inferior, la vena de Galeno y las venas cerebrales internas. La resonancia magnética muestra trombosis del seno longitudinal superior, trombosis extensa del seno longitudinal superior hasta el nivel de la tórcula, la oclusión completa del seno recto, y en la reconstrucción 3D venosa vemos ausencia completa de flujo en seno longitudinal superior, tórcula, senos transversos, seno sigmoide del lado derecho y reconstrucción del sigmoide del lado izquierdo. Como factores de riesgo, tenía anticonceptivos orales, llevaba algún tiempo tomándolos, trauma craneoencefálico y factores de riesgo de mal pronóstico de las tablas que les mostré previamente, tenía trombosis del sistema venoso profundo. La escala clínica de riesgo de Hellner que les mostré mostraba un riesgo alto de 6 puntos para trombosis de senos durales. La trombectomía la practicamos el día 9 del inicio del cuadro clínico. Vemos acá el catéter guía, es un catéter Neuron Max, es un catéter de la casa Penumbra, son catéteres de alta flexibilidad, de muy bajo perfil para el diámetro que tienen, y sobre este se avanza un catéter, un ACE68. Aquí iniciamos la tromboaspiración, eso viene con una bomba de presión negativa que vamos calibrando, y aquí logramos repermeabilizar el sigmoide del lado derecho. Después vemos acá la recanulación del transverso, la tórcula. Esto que ven acá son defectos de llenamiento por trombos a la altura del transverso izquierdo, y la recanulación completa del lado longitudinal superior. La proyección lateral, vemos cómo podemos avanzar hasta el tercio anterior del seno longitudinal superior y recanulación completa. Ese es el control final. La paciente cursa hacia la mejoría y el control de resonancia magnética de un mes muestra la repermeabilización completa del sistema venoso cerebral con senos durales adecuadamente permeabilizados con flujo satisfactorio. El caso 2 es una mujer de 37 años quien cursaba con 8 días de cefalea severa, papiledema, emesis,
con un Glasgow de 15 al ingreso. Vemos acá el estrechamiento de los ventrículos laterales, tenía importante edema, obliteración de la cisterna perimesencefálica, la trombosis del seno longitudinal superior hasta el nivel de la tórcula, trombosis del seno recto, trombosis de la vena de Galeno. La arteriografía antes del procedimiento en la fase venosa muestra los defectos de llenamiento por trombos grandes a la altura del tercio posterior del seno longitudinal superior, seno recto comprometido, esos son trombos, senos transversos comprometidos, aquí vemos los trombos, oclusión completa del transverso izquierdo. El factor de riesgo de ella era una paciente obesa, de mal pronóstico, era mayor de 37 años, con una escala clínica de riesgo moderada. Intentamos entrar por el lado derecho, no pudimos, ponemos acá nuestro catéter guía, el catéter guía Neuron Max 088, y pudimos entrar por el sigmoide izquierdo. Vemos acá el sigmoide, el transverso, recanulación de la tórcula, recanulación del transverso derecho y seno longitudinal superior. El control del día 4 muestra una recanulación adecuada del seno longitudinal superior. Aquí permanece oclusión funcional del transverso izquierdo, pero tiene muy buen flujo del derecho y el curso de la paciente era satisfactorio. Entonces, pues, continuó con su anticoagulación. El caso 3 es un hombre de 25 años con 15 días de cuadro de cefalea severa progresiva con convulsiones, hemiparesia izquierda, papiledema, emesis, con un Glasgow de 13 al ingreso. La resonancia magnética muestra el área de edema por infarto venoso, los trombos a la altura del seno longitudinal superior, seno recto también comprometido. No tuvo factores de riesgo identificables al ingreso, pero como factores de riesgo de mal pronóstico, sí tenía el cuadro convulsivo, la hemorragia intracraneana y el compromiso del sistema venoso profundo. La trombectomía la hicimos el día 15, nuestro catéter guía, miren los trombos gigantes aquí a la altura del sigmoide, la aspiración con nuestro catéter, utilizamos un CAT8, que es otro tipo de catéter, la repermeabilización del transverso hasta el nivel de la tórcula, y logramos pues aspirar la mayor parte de los trombos. El curso clínico fue con un deterioro temporal, se valoró por el grupo de neurocirugía. Vemos acá el edema importante por el infarto venoso. Se llevó el paciente a una craniectomía decompresiva, que es una de las terapias contempladas en las guías de manejo y se recomienda en estos pacientes y no esperar a que progrese pues hacia una herniación y pues deceso. El paciente tenía áreas de focales de transformación hemorrágica. En el día 8, después de la terapia, vemos acá los cambios de la craniectomía, el edema importante, y en la fase de reconstrucción sagital vemos ahí una repermeabilización del longitudinal superior, había algo de trombos adherentes en la tórcula, pero pues el paciente cursó hacia la mejoría. Después de 3 meses al paciente se le hace el manejo quirúrgico para la reubicación de la calota que tenía reservorio abdominal, son los cambios postquirúrgicos. Vemos el área de encefalomalacia a nivel parietal del lado derecho, pero con un muy buen resultado neurológico y del seguimiento del paciente. Es un caso bastante satisfactorio. El caso 4 es una mujer de 42 años, llevaba 7 días de cefalea con náuseas, con un cuadro de tinnitus, una parálisis del sexto par, con un Glasgow de 15. Vemos en la resonancia magnética la trombosis extensa del transverso en el lado derecho, longitudinal también comprometido, la reconstrucción 3D con trombos en la parte posterior del seno recto, exclusión del seno longitudinal superior, ambos transversos y el sigmoide derecho, y los defectos de llenamiento por trombos a nivel del sistema venoso. Miren la extensísima trombosis del longitudinal superior desde el tercio anterior hasta el nivel de la tórcula. Como factores de riesgo, ella tomaba anticonceptivos orales. Aparte de eso, se encontró un factor 8 elevado. Era una mujer de más de 37 años con una escala clínica de riesgo de 9 puntos. La trombectomía la hicimos el día 7 del cuadro clínico. Vemos acá los trombos extensos ocupando el sigmoide y el transverso, la recanulación satisfactoria con el uso del JEC7, que es un catéter también
que avanza sobre el sistema Neuromax 088, logramos la recanulación hasta el tercio anterior del longitudinal superior, y vemos acá en el control final la recanulación tanto del longitudinal como de los transversos y los sigmoides en forma bilateral. El caso quinto es una mujer de 45 años con 30 días de cefalea, alteración de la conciencia, con cambios progresivos del comportamiento, llegó afásica y con una hemianopsia. En la tomografía de ingreso se observaba una herniación subfalcina, una colección extraaxial, un hematoma subdural pequeño y obliteración de las cisternas perimesencefálicas. De los factores de riesgo, tenía una osteomielitis crónica, era mayor de 37 años, con una escala moderada. La angiografía nos mostraba una ausencia en el llenado del seno longitudinal superior, como se observa acá. El tercio posterior llenaba un poquito mejor, y decidimos pasarla por el deterioro neurológico, a pesar de que tenía más de un mes de clínica, a hacer tromboaspiración. Encontramos lo siguiente: tenía unos trombos duros, adherentes, miren acá, se ven casi que calcificados estos trombos, muy rígidos. No podíamos avanzar nuestro catéter de aspiración, tuvimos la necesidad de avanzar a una microguía. Esto es un catéter balón pequeño, es un catéter Aviator 5x20 de Johnson, y hacer angioplastia desde el tercio anterior hasta el tercio posterior del seno longitudinal para poder avanzar el catéter y hacer la aspiración. Logramos con dificultad avanzar hasta el tercio anterior, pero miren que no hay un reflujo en la fase, en la inyección de la venografía hacia las venas corticales. Se observa como todas estas venas aferentes al seno longitudinal están excluidas angiográfica y funcionalmente, y la paciente, a pesar de la tromboaspiración completa del seno longitudinal, cursó hacia el deterioro, y la paciente falleció poco después del procedimiento. Es el único caso de muerte de nuestros pacientes, de los 9 casos. El caso 6 es un hombre de 41 años con 7 días de cefalea, alteración de la conciencia. Paciente llega intubado de otra institución con convulsiones, afasia y con un RAS en la evaluación neurológica -5. Tiene una hemorragia subaracnoidea, como ven acá, que es una de las formas de presentación de la trombosis de senos venosos cerebrales por hipertensión venosa, con áreas focales de transformación hemorrágica. Como factor de riesgo, este paciente tenía anticoagulante lúpico positivo, tenía más de 37 años, convulsiones y cuadro de hemorragia intracraneana como factores de mal pronóstico, con una escala clínica de Ellner de 4 puntos. Vemos en la arteriografía un hallazgo interesante. Estamos haciendo la fase arterial, como la ven acá, estamos entrando a la fase capilar, y en la fase capilar tardía hay contraste todavía en la arteria. Significa que hay una severísima hipertensión intracraneana. Es un paciente que se está deteriorando rápidamente, y vemos ausencia completa de drenaje venoso con pérdida de la pacificación del seno longitudinal superior. Entramos por el lado derecho, vemos acá nuestro catéter guía, el Neuromax. Utilizamos también un JEC7 en este caso, logramos avanzarlo y empezamos a aspirar desde el sigmoide, transverso, tórcula y seno longitudinal superior. Miren la recanulación completa del longitudinal superior, con el reflujo cortical, que es un signo de buen pronóstico angiográfico. Y en el control del 6º día vemos una recanulación del seno longitudinal muy satisfactoria. Está excluido funcionalmente el transverso derecho, pero el transverso izquierdo es funcional, y miren que no hay signos de edema en la resonancia magnética, con un flujo satisfactorio. También cursó hacia la mejoría este paciente. El caso 7 es una paciente, un hombre de 57 años con un cuadro de 5 días, con alteración de la conciencia, de la marcha, con un Glasgow de 15 al ingreso, y en la resonancia, en el TAC de ingreso, vean cómo existe una trombosis muy extensa. Estos son defectos de llenamiento a lo largo del seno longitudinal superior, ausencia de llenado de la vena de Galeno, ausencia de llenado del seno recto, ausencia de llenado a la altura de la tórcula. En la resonancia magnética se encontró edema a la altura de los tálamos, indicativo de compromiso hipertensivo venoso del sistema venoso profundo, áreas petequiales de transformación hemorrágica bitalámicas, como se observa acá. El paciente tenía como antecedente de importancia un estado de hipercoagulabilidad. El paciente había tenido hacia 7 años un cuadro de trombosis venosa mesentérica, que había requerido una
anticoagulación durante este periodo que llevaba de manera irregular. La escala clínica de riesgo alta por sus antecedentes. La trombectomía la hicimos el día 8, no pudimos entrar por el lado derecho, estaban muy rígidos estos trombos, nos tocó entrar por el lado izquierdo, hacer aspiración del sigmoide, del transverso, con un JEC7 sobre un Neuron Max con recanulación satisfactoria, cursó hacia la mejoría. El caso 8 es un caso también interesante, un hombre de 26 años con 14 días de cefalea, con convulsiones y monoparesia con signos de hipertensión intracraniana. Vean la trombosis extensa desde el tercio anterior hasta la tórcula del longitudinal superior, transformación hemorrágica en el área de infarto venoso a nivel frontal posterior del lado izquierdo. Paciente se estaba deteriorando rápidamente, tenía como antecedente de riesgo, factor de riesgo, ANAS positivos, una enfermedad de Graves, de mal pronóstico, es hombre, con un cuadro de presentación clínica con convulsiones, hemorragia intracraniana y una escala clínica de riesgo alto. La angiografía muestra ausencia completa de llenado de seno longitudinal superior hasta su tercio posterior y defectos de llenamiento en ambos transversos, particularmente en el lado izquierdo. Logramos recanulación del sigmoide del transverso derecho, logramos pasar al otro lado y avanzar hacia el longitudinal superior y recanular también de manera satisfactoria. Vemos acá el catéter, el ACE68, avanzado sobre el Neuron Max 088 que nos ha logrado, aunque es un catéter grande, es un catéter de calibre 8, de luz 8, perdón, calibre exterior es 6, hasta el nivel de la tórcula. El último caso que les quiero mostrar de nuestra serie de trombosis de senos durales es un caso reciente, es una mujer de 27 años con 10 días de cefalea, con diplopía, con monoparesia, con un Glasgow de 15, que tuvo trombosis extensa. Aquí vemos la trombosis del seno longitudinal superior. Vean la trombosis del seno recto, trombosis de la vena de Galeno, venas cerebrales internas. Como hallazgo interesante en la resonancia magnética, tenía la indentación en el globo ocular de la cabeza del nervio óptico, aumento en el líquido perineural de los nervios ópticos, indicativo de una severa hipertensión intracraneana. Tenía una silla turca vacía, que la ven acá, el aplanamiento del parénquima hipofisiario, y esto que ven acá son los trombos extensos desde el seno longitudinal hasta el nivel de la tórcula. Ocupación de los senos transversos también por trombosis. Como antecedente de importancia de ella, la paciente consumía pues, el consumo de anticonceptivos orales, anticoagulante lúpico positivo, con una escala clínica de riesgo alto. La angiografía diagnóstica mostraba ausencia de opacificación del seno longitudinal superior, ausencia de opacificación del seno recto, mírenlo acá, no existe el seno recto, no opacifica tampoco la tórcula. En la fase venosa tardía apenas llenaba transverso y parte del sigmoide izquierdo. La paciente, tanto en Doppler como en resonancia y en la angiografía, mostraba exclusión por trombosis completa de la vena yugular interna en el lado derecho. Vean acá la exclusión completa del transverso, del sigmoide y sin yugular derecha. Entramos por el lado derecho, logramos hacer tromboaspiración de coágulos dentro de la vena yugular interna en el lado derecho. Avanzamos nuestro catéter, que utilizamos un ACE68. Esto que ven acá son trombos múltiples. Lo que ven acá es un canal que estamos abriendo dentro de la masa de trombos adherentes en el seno transverso en el lado derecho. Aspiramos esto hasta la tórcula, después pasamos al lado izquierdo y logramos avanzar hasta el tercio anterior del longitudinal. Esto que ven acá son gran cantidad de trombos en el seno longitudinal superior y el control final, pues con una repermeabilización que consideramos aceptable. Esto que ven aquí son los trombos obtenidos durante la aspiración. En el control del día 5 vemos que persisten los signos de severa hipertensión intracraneal. Vean cómo está aplanada, aplastado el tejido hipofisiario por una silla turca vacía, el edema alrededor de los nervios ópticos. Ha mejorado significativamente la trombosis. Miren que el seno recto ya está repermeabilizado, igual que el seno longitudinal inferior y la vena de Galeno. Persisten algunos trombos adherentes acá, en el tercio posterior del seno longitudinal superior.
Y el día 9, la paciente, a pesar del manejo de tromboaspiración y el manejo con anticoagulación plena, refiere ceguera completa. El grupo de oftalmología la valora, encuentra estos hallazgos en la fundoscopia, pérdida de los contornos papilares, vemos la fovea con sus contornos perdidos, una severa hipertensión con tortuosidad de estructuras vasculares venosas. Estas estructuras amarillas es una salida de material lipídico y proteico hacia la retina, producto de la hipertensión intracraneana y severa. Se habló con el grupo de neurocirugía y neurología buscando opciones terapéuticas. Realizamos una nueva angiografía, encontramos una repermeabilización en el control del día 16 de la totalidad de los senos durales. Vemos acá perfectamente permeable el longitudinal superior, un pequeño trombo adherente que era el que se veía en la resonancia magnética, pero con un flujo satisfactorio. Vemos una estenosis acá del transverso del lado derecho, que pensamos de pronto podía explicar en parte la clínica, pero tenía muy buen flujo por el transverso izquierdo. Entonces hablamos nuevamente con cirugía, se pensó o se propuso realizar una tercer ventriculostomía, hacer una incisión de las vainas de los nervios ópticos. Bueno, finalmente, neurocirugía llevó a la paciente a una derivación ventrículo peritoneal. Vemos acá el control postquirúrgico. Vemos cómo ha disminuido significativamente los signos de hipertensión intracraneana y la paciente lentamente ha venido recuperando la visión. Nuestros pacientes entonces fueron 9 pacientes, 5 mujeres, 4 hombres, una edad media de 37 años, con una media de 11 días de presentación clínica. De estos hallazgos clínicos, el más importante y el más frecuente, la cefalea, una cefalea muy severa en todos los pacientes, en 3 de ellos con alteración de la conciencia, en 3 de ellos con convulsiones, en 1 con alteración del comportamiento, 7 pacientes con compromiso neurológico focal, 7 con signos de hipertensión intracraneana. La medida del Glasgow fue de 15. Factores de riesgo se encontraron en 8 de los 9 pacientes, factores de mal pronóstico en 8 de los 9 pacientes, y la media de la escala de riesgo aplicada de Ellner fue significativa, fue una media de 6. Alta en el 78%, moderada en el 22%, lo cual nos habla de que es probable que esta escala sea útil al momento de tomar las decisiones clínicas de qué pacientes son candidatos a manejo endovascular. Obviamente sabemos que más del 85% de los pacientes no van a requerir manejo endovascular, el manejo va a ser médico con anticoagulación plena, con el control neurológico, pero esos pacientes que llenan estos requisitos de alto riesgo son los pacientes que sugerimos sean considerados para manejo endovascular prioritario. En nuestra serie encontramos trombosis múltiple con más de 2 senos comprometidos en el 78% de los pacientes, seno sagital superior en el 100%, venas corticales en el 55%, sistema venoso profundo en el 44%, seno recto en el 33%, seno transverso en el 75%, y 2 pacientes con trombosis de venas yugulares internas. Este es un examen, es un estudio retrospectivo, es pequeño. Encontramos 24 senos trombosados en 9 pacientes. El tiempo promedio de la terapia endovascular fue de 13 días. Miren que logramos una recapitulación del 100% de los senos, total solo en el 70% de los pacientes. Se hizo trombectomía mecánica sin trombólisis en los 9 pacientes, solamente un caso fue llevado a angioplastia. No tuvimos complicaciones perio post procedimiento y particularmente quiero destacar esto, no hubo complicaciones hemorrágicas. El Glasgow, la mediana a la salida fue de 15, excepto pues por el paciente que falleció, que no lo incluimos, y la estancia hospitalaria promedio fue de 13.7 días. Se realizó por el grupo de neurología manejo ambulatorio con terapia puente a warfarina en el 78% y anoxa en el 33% de los pacientes. Hubo una mortalidad y un paciente que fue llevado, que les muestra el caso, a declaramectomía decompresiva. También nos llamó la atención que tuvimos la correlación anatómica de la apariencia del trombo con el escenario clínico. El 88% de los pacientes tenían trombos duros,
crónicos que se iban al fondo de la solución salina, y lo que nos habla que estamos haciendo manejos y diagnósticos tardíos, lo cual va en detrimento del pronóstico del paciente. La propuesta es utilizar las escalas y los métodos diagnósticos que tengamos a la mano para hacer un diagnóstico más temprano y un abordaje en el evento que se requiera terapéutico más temprano. Bueno, lo que les comentaba, aumentar la sospecha clínica, aplicar las escalas de riesgo, eventualmente en un futuro, y ya el grupo clínico determinará la pertinencia o no del uso del dímero D. Concluimos que la terapia, la trombectomía mecánica, es segura en estos casos de trombosis de venas cerebrales refractarias. La trombolisis asociada parece no tener buen resultado, pero sí asocia mayor sangrado y podría utilizarse en casos muy puntuales, particularmente con el protocolo que les mostré al final, que el año pasado propusieron de hacer una pequeña infusión de 10 miligramos de TPA al terminar los procedimientos, que me parece una medida, pues, quizá apropiada. Realizar el seguimiento y el manejo de los factores de riesgo, pues el manejo obviamente tiene que ser multidisciplinario. Voy a terminar con dos casos que tienen que ver también con fenómenos oclusivos de los senos durales. Esta es una paciente que vimos hace año y medio en el hospital, una mujer de 39 años con un cuadro de cefalea intensa crónica con papiledema. Fue llevada a una ventriculostomía de urgencia en alguna oportunidad y se sometía de manera periódica a punciones lumbares decompresivas para mejorar la cefalea y la pérdida de visión. No se había documentado ninguna patología intracraneana y el manejo médico con agentes osmolares, con acetazolamida y con todas estas medidas había sido fallido. Esta paciente fue llevada al hospital, fue remitida de su EPS para considerar por el grupo de neurocirugía una derivación ventrículo-peritoneal o una fenestración de la vaina del nervio óptico. Sin embargo, habíamos discutido el tema con los grupos tratantes y se había encontrado en la literatura que estas dos terapias tienen complicaciones casi del 50%. Y existen múltiples reportes de éxito con el manejo endovascular, idealmente temprano. La paciente en la resonancia magnética mostraba una silla turca vacía con aplanamiento escleral posterior y miren ustedes la marcada tortuosidad de los nervios ópticos con aumento del espacio subaracnoideo indicativo de la hipertensión intracraneana severa. La angioresonancia en fase venosa nos mostraba una hipoplasia o ausencia del transverso y del sigmoide izquierdo, con unos defectos de llenamiento a la altura de la unión del transverso con el sigmoide en el lado derecho. Decidimos hacer un estudio angiográfico con medida de presiones y este es el estudio. Encontramos en la fase venosa de la arteriografía una estenosis severa del transverso derecho con una hipoplasia importante del transverso izquierdo. Avanzamos nuestro catéter guía, que fue un Envoy 6 de acceso distal. Sobre este se avanzó un catéter Fargo Mini de 4 French y hacemos la presión, la toma de presiones. Distalmente tenía una presión de 16 milímetros de mercurio, proximalmente de 4 con un gradiente de 12. Está reportado que gradientes mayores a 8 milímetros de mercurio se deben considerar significativos en el contexto clínico y se ha reportado mejoría con la angioplastia en más del 80% de los pacientes. La paciente se lleva antiagregada al procedimiento endovascular. Sobre una guía Asahi utilizamos un stent, un precise de 8 milímetros por 40. Lo liberamos en la zona de la estenosis del transverso derecho, del transverso del seno dominante. Esto es el catéter Envoy. Después de la liberación, avanzo nuevamente el microcatéter y tomamos las medidas de presión y encontramos un gradiente residual de 6 milímetros. Por esto avanzamos una guía de alto soporte y avanzamos un catéter balón, este es un Copérnico de 8 por 80, hacemos la impactación y angioplastia y el gradiente final es de 9 milímetros. La paciente cursa hacia la mejoría clínica y no ha vuelto a tener pues, necesidad de punciones lumbares. Un caso pues satisfactorio de este cuadro de hipertensión intracraneana idiopática. El último caso es este otro caso, antes de terminar esta revisión de Al-Mufti.
Murcia del 2019, en donde hace una revisión de 25 estudios con 408 pacientes con este síndrome, en donde reporta mejoría del cuadro de cefalea en más del 70%, del compromiso visual en más del 74%, del papilledema en el 84% y del tinnitus cuando se presentaba en el 88% de los pacientes. Y concluyen que este manejo endovascular con stent y angioplastia del seno dural comprometido previa manometría es clínicamente eficiente en estos pacientes. Este otro estudio de Stark, publicado en 2015, de 185 pacientes con 221 stent, en donde, aquí lo traje porque me pareció interesante el tema de las presiones, tiene gradiente promedio, miren, de 20 milímetros de mercurio, gradiente posterior de 4 milímetros de mercurio, con mejoría de la cefalea en más del 78%, del papiledema en más del 94% y de los síntomas visuales en más del 86% de los pacientes. Para terminar, este es el caso de un paciente de 41 años con un antecedente de una desferocitosis, una trombofilia congénita. Hemos tenido también casos de pacientes con atitromina 3, deficiencia de proteína C, y todos consultan por un cuadro parecido. Es un paciente con trombosis crónica de senos durales con cuadros mentales progresivos psicóticos, un paciente que ya con un cuadro psicótico y un cuadro convulsivo de difícil manejo. La angiografía en fase venosa muestra ausencia de senos durales, no tiene seno longitudinal superior. Existe un reflujo venoso cortical severo. Este es el sistema cortical venoso, el sistema colector venoso cortical, aquí lo vemos, que llega y tiene un flujo a contracorriente hacia el sistema venoso profundo. Y asociado a eso, la presencia de fístulas arteriovenosas múltiples que aumentan el reflujo venoso cortical. Recordemos que existe mucha discusión respecto a la fisiopatología de la presencia de fístulas arteriovenosas durales en el contexto de trombosis de senos durales. Una de las propuestas es que la isquemia asociada a la trombosis dural en el endotelio de esas paredes durales produce el estímulo a los receptores de adenosina que son susceptibles a la hipoxia crónica de la liberación de factor de crecimiento de fibroblastos y factor de crecimiento endotelial. Estos factores de crecimiento en las paredes vasculares de la dura estimulan la formación de anastomosis pequeñas entre los capilares y las vénulas, y estas a largo plazo, con el estímulo crónico de la hipoxia, van a generar las fístulas durales. Estas fístulas deben ser tratadas para disminuir en lo posible en estos pacientes este reflujo venoso cortical y mejoran significativamente. Vemos acá fístulas múltiples a partir de ramas de la arteria meninge media, de la arteria temporal superficial por ramas transóseas. Vemos aquí la proyección anteroposterior en nuestro catéter cerca de la fístula. Hemos acá iniciado la inyección de Onyx, de Evo, etilvinil-alcohol. Utilizamos aquí un catéter Sonic 1.5 y para resumirles, esta es la arteriografía antes de la embolización de las fístulas con reflujo venoso cortical, y esta es la inyección desde el mismo punto de la carótida común después de la embolización. Miren cómo mejora el flujo cerebral y disminuyen los signos severos que tenía de reflujo venoso cortical. Son pacientes que que son pacientes crónicos de muy difícil manejo, pero en los cuales la oclusión de estas fístulas es bastante satisfactoria. El grupo de trabajo que ustedes conocen, esta es una foto de la semana pasada, el jefe Carlos, la jefe Diana, nuestro residente actual, Andrés, Janet, Yamile, Julián y Eric, y pues nuestro servicio siempre a su disposición. Muchas gracias, y si hay alguna pregunta, estamos dispuestos. Muchas gracias, doctor Neira. Me alegra volverlo a contactar después de un buen lapso de tiempo. Gracias. La única pregunta que me sale es ahorita con el COVID-19 y la vacuna de AstraZeneca que nos está llegando a Colombia. Yo sé que en estos días suspendieron la vacunación en Europa, en algunos países, por el riesgo de trombosis de senos durales.
trombosis venosas. Entonces, quería preguntarle si tiene algún sitio en específico, alguna vena o complejo venoso que sea más susceptible para Sí, esta enfermedad perdón, para la vacuna de AstraZeneca. bueno, ¿Y, y cómo es el eh, manejo? este año precisamente la Asociación Española de Neurología hizo una publicación respecto del riesgo real de trombosis de senos durales asociados a las vacunas. La vacuna de AstraZeneca, el riesgo real es extremadamente bajo. No tengo en este momento el valor exacto, es de 0.006, algo así, por millón. Es algo muy bajito. Ellos dicen que es más fácil ganarse la lotería que tener una trombosis. Y comparado el riesgo de la trombosis de senos durales con la trombosis inducida por el COVID, pues realmente es muchísimo más alta la trombosis inducida por el COVID en senos durales y a todo nivel que la inducida por las vacunas. Realmente no hay comparación y yo pienso que pues, no es una justificación el miedo a la trombosis de senos durales. Ahora, ellos sí recomiendan que, y lo que hemos visto, es que en casos puntuales, que son mujeres jóvenes, en lo posible se opte por otra vacuna, no la de AstraZeneca, pero es como el grupo etario particular, pero de resto no hay otra cosa, doctor Arias. Muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta respecto de las indicaciones o no sé. Bueno, doctor, muchas gracias y felicitaciones por la excelente conferencia y ojalá que sigamos reuniendo de alguna manera periódica. Bueno, Muchas sí, gracias. bueno, tuvimos ahí algunas dificultades con la parte tecnológica al comienzo, pero pues no he utilizado esta plataforma, entonces disculparán, pero bueno, espero les haya gustado y cualquier duda que tengamos, pues ahí el servicio está a su disposición. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Perdón, Bueno. buenas noches, yo quiero hacer un comentario. Yo creo que la conferencia del doctor Neira es un excelente regalo para el hospital en su cumpleaños. Estamos Gracias, celebrando los 5 años de nuestro hospital. Ha sido una conferencia en donde se ha mostrado que el manejo de la patología neurovascular en nuestro hospital es de muy alto vuelo. Se están haciendo las cosas como se hace en los mejores sitios del mundo. En este momento creo que en el país no creo que haya un trabajo como el que acaba de demostrar el doctor Neira. Entonces, pues yo particularmente me siento muy orgulloso de la manera como se está trabajando. Felicitaciones, excelente. Este trabajo creo que está en mora de publicarse y repito, nos hace sentir muy orgullosos. Como lo mencionó el doctor Neira, el trabajo debe ser multidisciplinario. Los neurólogos son fundamentales, los neuroradiólogos son fundamentales, el grupo de neuroradiología intervencionista, neurocirugía, rehabilitación. Todo es un grupo muy importante y trabajando de manera coordinada, pues se llega a esto. Una de las razones de nuestro hospital precisamente es esto, es una medicina de muy alto nivel y somos la Universidad Nacional. Entonces, una vez más, felicitaciones y me siento muy orgulloso de ese trabajo que está haciendo el doctor Neira. Muchas gracias, profesor. Profesor Neira y profesor Arias, muchas gracias por la invitación a esta reunión. Yo quisiera hacer 2 comentarios breves. Primero, al igual que lo hace el profesor Víctor Hugo Basto,
Creo que esta presentación es una presentación muy bien lograda, con una introducción fascinante hacia la anatomía vascular venosa, a los procedimientos y una revisión de la materia que enseña algunos aspectos que vale la pena resaltar. Por supuesto, son series de casos con pocos casos, en donde no había muchas hipótesis a priori, pero es la manera como observacionalmente se va obteniendo una experiencia que permita, primero, como él lo dijo, identificar muy cuidadosamente los pacientes mejores candidatos para estos procedimientos. Segundo, la oportunidad de intervenirlos. Creo que ese es un punto fundamental que debemos seguir discutiendo, la oportunidad de intervenirlos cuando ya no hay, antes de que haya una lesión irreversible. Tercero, el balance de riesgo-beneficios. Y cuarto, como él lo mencionó, el manejo multidisciplinario. Creo que es una discusión muy interesante y yo creo que el tema sigue abierto para que nos acerquemos a él de una manera más integral, más multidisciplinaria en beneficio de los enfermos, y gracias a este tipo de presentaciones tenemos todavía mucho más que aprender. Pero muchas gracias, ha sido una muy bonita reunión para esta noche, así que les agradezco mucho a Fabián el habernos participado para que estuviésemos presentes y pudiéramos aprender un poco de toda esta experiencia, que como dice Víctor Hugo, honra ya la experiencia de un servicio que desde el principio ha mostrado ser un servicio de calidad en el hospital de la universidad. Muchas gracias. Bueno, si no hay más comentarios, muchísimas gracias a todos los asistentes y nos vemos mañana. Muchas gracias. Que descansen. Muchas gracias, feliz noche. Exacto.